bendiciones. Una bendición tenerle aquí en su casita. Amén. Muchas bendiciones. Padre, qué bueno es poder estar reunidos juntamente con tu pueblo para disfrutar, Señor bendito, de tu gloria, de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos en esta mañana a concentrarnos en ti y no en nosotros mismos, sabiendo, Señor, que todos los que te miraron fueron alumbrados y ninguno fue avergonzado. Porque si nuestra mirada está en ti, Señor, podremos ver tu gloria, tu poder y tu majestad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema titulado Mira a Dios y no a las circunstancias. Mira a Dios y no a las circunstancias. Tenía otro tema que quería dar hoy. Lo voy a dejar para dentro de 8 días. Pero anoche, casi a la medianoche, el Señor me mostró que debía hablar acerca de esto. Porque en medio de la casa de Dios hay personas que están pasando por circunstancias que son duras y difíciles. Y muchas veces no están colocando su mirada en Dios ni en su gloria, sino en las circunstancias. Ponen la mirada en ellos mismos, en otra situación, pero no en el Señor. Y quiero que nos vamos para Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Génesis 29 y 30 se nos enseña el inicio de la nación de Israel por medio de los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Y ahí se nos habla de esa historia. Génesis es el libro de los inicios, de los principios. Y aquí vamos a ver cómo se inició la nación de Israel. Y hay algo importante acerca de la alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabanza es exaltar a Dios por quien Dios es. Digan conmigo, alabanza es exaltar a Dios por lo que Dios es. Vamos para Génesis capítulo 29, el versículo 14. En Génesis capítulo 29 es la historia de cómo Esaú quiere matar a Jacob y quiere destruirlo. Jacob engañó a su padre y le robó la bendición a su hermano, a Esaú. Y Esaú se llenó de mucha ira, de mucha cólera, y quería matar a Jacob. Por causa de eso, Jacob tiene que dejar su familia, tiene que dejar su tierra y se va para tierra lejana y llega donde su tío Labán. Allá se encuentra con 2 de sus primas que luego serían sus esposas. Y esta es la historia. Vamos a leer 29 del 14 al 21. 29 del 14 al 21. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran delicados. En el original da a entender como si fueran ojos enfermizos. Y algunos teólogos han dicho que de pronto Lea sufría de conjuntivitis. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Quiere decir que la mayor era más bonita que la menor. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces encontramos aquí una telenovela de la vida real. Cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, usted tiene que hacer que la palabra de Dios sea viva. Y usted entender que las historias que pasan en la Biblia son historias que tienen un mensaje para nosotros. Y que podemos ver que las mismas cosas que suceden hoy en día también pasaron en aquellos tiempos. Y entonces llega Jacob a la casa de Labán y se enamoró de Raquel, de la menor.
le gustó más que Lea porque es la más bonita. Así hacen los jóvenes hoy en día, que cuando están escogiendo con quién se van a casar o qué novia quieren tener y ven dos, muchas veces se están mirando a ver cuál es la más bonita y cuál es la más feita. Entonces Lea era bonita, pero Raquel era más bonita. Y Jacob puso su mirada fue en Raquel y se enamoró de ella. Y el salario, la dote que le iba a dar a Labán por ella era que iba a trabajar 7 años de gratis. Le dijo: suegrito, tranquilo, yo quiero mucho a Raquel, yo la amo y me quiero casar con ella, y te voy a entregar 7 años de mi vida trabajando para que me la entregues. Vamos a leer el versículo 22 al 25. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por su criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: me metieron gato por liebre. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Entonces, cuando Jacob terminó de trabajar los 7 años, Labán hizo la fiesta para entregar a su hija a Jacob. Pero resulta que esas fiestas duraban 7 días. Y la primera noche dice que Jacob se acostó y como que todo estaba muy oscuro, la luz estaba apagada. Y llegó Labán y le metió la mayor. Se acostó con Jacob y Jacob se acostó con ella, hizo el amor con ella pensando que era Raquel. Pero al otro día que salió un poco el sol y entró a la habitación, cuando Jacob mira al lado, ¿a quién se encontró? Digan: a Lea. Y ahí mismo se asustó: ¿qué pasó aquí? Y salió a hacerle el reclamo a Labán: ¿cómo es que hiciste eso? ¿Por qué me entregaste a Lea si yo quería a Raquel? Y Labán dijo: qué pena, esa es la costumbre en esta tierra. Entregamos primero a la mayor y luego a la menor. Vamos a leer el versículo 29, capítulo 29 del 26 al 30. Del 26 al 30. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, o sea, trabaja otros 7 años, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Zilpa por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Recordemos que la palabra Jacob significa engañador. Jacob engañó a su padre, pero aquí le resultó uno más vivo, uno más engañador. Y como dije ahorita, le vendió gato por liebre. Yo creo que debe ser duro para cualquier hombre que se enamore de una mujer y que le haya pasado esta situación de recibir la que no era. Le resultó uno más engañador. Pero resulta que Lea, la mayor, se había enamorado del novio de su hermana. Por eso dije, esto es una telenovela completa. Se enamoró del novio de su hermana. Y entonces Labán se dio cuenta y por eso hizo esa situación y le entregó a Lea. Y Jacob estaba enamorado de Raquel y a Lea no la amaba. Y entonces Raquel sentía el amor de su marido, pero Lea sentía que su marido no la amaba, no la quería y la menospreciaba. Versículo 31. Pero Dios interviene en esa historia. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios interviene en esta historia y Dios vio el sufrimiento de Lea, de cómo Jacob la menospreciaba y cómo la otra esposa de Jacob también la menospreciaba. Y dice la escritura que la bonita se quedó estéril,
mientras que la fea se convirtió en una mujer fértil y comenzó a darle hijos a Jacob su esposo. Versículo 32 y 33. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Entonces encontramos que Lea comienza a dar hijos, y pensó que de esa manera se iba a ganar el amor de su esposo. Y cada vez que nacía un hijo, ella miraba a su hijo y le colocó el nombre a 3 de sus hijos, tratando de ganarse el amor de su esposo. Pero parece ser que ni siquiera con hijos Jacob la miraba. Parece ser que Jacob dormía era con Raquel, y de vez en cuando iba y se aparecía en la alcoba de Lea. Entonces piensen en cómo se sentía ella, en el menosprecio, en la humillación que sentía de ver que la otra tenía la mejor parte de su marido. Que Jacob llegaba y ella tal vez preparaba la habitación esperando que esa noche iba a llegar Jacob, y no pasaba nada y se iba para donde Raquel. Pero sucedía algo, que cada vez que Jacob la visitaba quedaba en embarazo, mientras que Raquel no le daba hijos. 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Ella seguía pensando que a través de los hijos se iba a ganar el amor de su marido. Verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Digan conmigo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Jehová, y dejó de dar a luz hijos. Cuando llega el 4.º hijo, dice la escritura que ella ya no se concentra ni en Jacob, ni se concentra en su hijo, sino que se concentró en Dios. Lea por primera vez deja de mirar las circunstancias para concentrarse en Dios, y llamó a su hijo Judá, que significa alabanza. En otras palabras, después de 4 hijos, de muchos años de espera y tal vez de pérdida para ella, dice que decidió ya no colocar su mirada ni en su marido, ni colocar su mirada en sus hijos, sino de colocar su mirada en Dios. Por eso alabanza significa dejar de colocar la mirada en las circunstancias para fijarse en Dios. ¿Y qué pasa con muchos de los hijos de Dios? Que están concentrados en las circunstancias, en el problema que tienen, en las actitudes del uno. Se concentran en los que hacen los hombres, pero no se están concentrando en Dios. Su mirada está en el lugar equivocado, y por eso sienten gran aflicción. Por eso sienten que están fracasando lo que hacen. Por eso sienten que no hay respuesta de Dios, y es porque su mirada está en el lugar equivocado. Dios quiere que nosotros coloquemos nuestra mirada en Él y no en las circunstancias. Y muchos cristianos a veces, para colocar la mirada en Dios, se tienen que estrellar 1 y 2 y 3 y 4 veces, y después de tantos chichones, ahí sí miran a Dios. Hermanitos, ¿dónde está tu mirada puesta en esta mañana? ¿Está en el Señor? Porque muchos tratan de agradar a los hombres, como lo estaba haciendo Lea, tratando de agradar a su marido, pero nunca se pudo ganar el amor de él. Muchos ponen su mirada en las circunstancias o en ellos mismos, en vez de mirar a Dios. La mirada del cristiano en cualquier circunstancia debe estar en Dios y no en nosotros. Y eso significa alabanza, dejar de mirar las circunstancias para colocar nuestra mirada en el Señor. Vámonos para Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 32 y 36 y 33. Mateo capítulo 6,
versículos 32 y 33. Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33. Y es una cita muy conocida por nosotros y muchos la tienen de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste cada día su propio mal. El Señor nos ha hecho una gran promesa en el capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6 habla del ayuno, habla de la oración y habla de la ofrenda. Eso representa la parte de responsabilidad del hombre para con Dios. Pero luego también nos habla acerca del afán y de la ansiedad y nos enseña a colocar nuestra fe en Él. Que Dios es poderoso para cuidar todas las aves del mundo. Dios es poderoso para darle alimento a las bestias del campo. Sustenta los peces del mar. Dios sostiene el universo con el poder de su palabra. Viste los lirios de una manera como ningún hombre se ha vestido en esta tierra. Y todo eso es pasajero. Y Dios dice: ¿y acaso Dios no hará con vosotros también y de una manera como lo hace con ellos? ¿Acaso Dios no hará grandes cosas a vosotros, hombres de poca fe? ¿Y qué es lo que ha pasado a veces con el pueblo de Dios y con los hijos de Dios? Que en medio de las pruebas, de las necesidades, de las dificultades, como que van perdiendo la fe. Porque están mirando en la circunstancia, el problema, la deuda, la enfermedad, la crisis en el matrimonio, la crisis en el noviazgo, y no se están enfocando en el Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. Y eso representa tener mi confianza en Dios. Tener mi mirada en el Señor Jesucristo. Confiar en las promesas que están en su palabra, en vez de estar mirando las circunstancias que me están rodeando. Y en la Biblia encontramos muchas personas que no recibieron la bendición de Dios ni la paz en su alma hasta que no cambiaron de mirar las circunstancias a mirar al Señor. Y quiero que veamos algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Génesis 15 del 1 al 6. En Génesis 12 Dios le hace el llamado a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y te haré una bendición y serás bendición para todas las naciones. Y Dios le promete que le va a dar un hijo. Eso es en Génesis 12. Y Abraham le cree y sale para la tierra que Dios le dice. Pero resulta de que van pasando los años y no pasa nada. Abraham no engendra hijos. Abraham ya ha pasado los 80 años. Y Sara ya está avanzada en edad y era estéril. Y entonces Abraham miró la circunstancia y dejó de confiar en Dios. Vamos a verlo. Génesis 15 del 1 al 6. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces pueden ver de que Abraham comenzó a dudar de la palabra de Dios. Comenzó a dudar de Dios. Y dice: Señor, tú me prometiste un hijo, pero ya me estoy envejeciendo. Mi esposa ya tiene arrugas sobre las arrugas. Mi esposa ya no funciona y yo como que tampoco, Señor. Entonces mire que el que me va a heredar será un esclavo de mi casa. Abraham
dejó de mirar a Dios, como lo hizo en Génesis 12, que salió como mirándolo al omnipotente, a la tierra que Dios le daría, confiando en la promesa de Dios. Pero aquí la fe de Abraham se debilitó. ¿Cuándo se debilita la fe del cristiano? Cuando está mirando las circunstancias y no está mirando al Señor. Y mire lo que hace Dios. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, como te estoy dando en esta mañana, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí la fe de Abraham volvió a fortalecerse, porque dejó de mirar la circunstancia y volvió a mirar a Dios y la visión que Dios le dio. Abraham ya se veía sin hijos, y Dios tomó a Abraham y le dijo: ven, sal de tu carpa, porque muchas personas se encuentran dentro de la carpa, encerrados, viendo el techo, viendo las circunstancias, viendo el problema, viendo la deuda, la depresión, la angustia. Están que se enloquecen, no saben qué hacer porque están dentro de la carpa. Y Dios le dice a Abraham: sal de la carpa, porque para ver las estrellas hay que salir de la carpa. Y Abraham sale, y Dios le dice: mira al cielo, amplía tu visión, ya no mires lo terrenal, comienza a mirar lo celestial. Y le dijo: Abraham, cuenta las estrellas. Y Abraham comienza: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, 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 100. Y se equivocaba: 1, 2, 3, 3. Y no podía contarlas. ¿Cuántos aquí han salido a contar estrellas pues en la noche? Yo lo he hecho, y como cuando voy en 30 como que me desconcentro, tengo que comenzar otra vez y no puede. Y así le sucedió a Abraham, no las pudo contar. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, mire, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, tan grande en multitud que no las podrás contar. Y vuelve la fe a Abraham, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo uno le va a creer verdaderamente a Dios? Cuando pone su fe en el Señor y no en la crisis. Cuando pone su fe en el Señor y no en la enfermedad. Cuando pone su fe en la protección de Dios y no lo que está sucediendo. Y nosotros como hijos de Dios debemos volver nuestra mirada al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y Dios qué hace con sus hijos cuando comienzan a flaquear? Cuando comienzan a dudar, viene una palabra de Dios que te dice: vuélvete a mí, vuelve a la comunión conmigo, vuelve a mirar las cosas celestiales. Pero no solamente a Abraham le sucedió eso, también le sucedió a su esposa Sara. Vamos a ver Génesis 18. Génesis 18. Aquí ya Abraham tiene como 99 años y Sara como 89. Génesis capítulo 18, versículos del 9 al 14. Del 9 al 14. Viene Jehová, viene Jesús, viene el Señor con 2 ángeles a la casa de Abraham, y Abraham los atiende. Y Abraham habla con Jehová. Pero aquí el Señor le va a dar una palabra, y es: Abraham, ya llegó el tiempo del cumplimiento. Tú me has creído, pusiste tu mirada en mí, ahora se va a cumplir lo que te prometí. Y el versículo 9 dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí está en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi marido ya un anciano, un viejito. Eso es lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara tu mujer? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces Sara, cuando vino el Señor a visitarla y a decirle: el año que viene tendrás un hijo, ya
Sara no le creía a Dios. Y dice que cuando escuchó que el Señor le dio esa palabra a Abraham, Sara comenzó a reírse. ¿Cómo es que le prometen eso a Abraham? Sí, yo ya estoy tan viejita, ya me pasó la costumbre de las mujeres. Y además era estéril. Eso está difícil, eso es complicado. Y se burló. Y además, pues mi esposito, no, mi esposito ya no tiene fuerzas, no, ya no hay aliento. Y el Señor escuchó y le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído tu mujer? Porque ella no está creyendo. ¿Qué estaba mirando Sara? ¿Estaba mirando la promesa de Dios? No lo estaba haciendo, estaba mirando su cuerpo. Estaba mirando el cuerpo de Abraham. Estaba mirando las circunstancias. Estaba mirando lo que había alrededor, todo lo que impedía que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Y Sara entonces se rió del Señor, no creía. Pero como Dios es un Dios que cumple las promesas, Dios les impartió la fe, la seguridad para que pudieran creer, y obtuvieron lo que Dios les prometió a Isaac. ¿Y saben qué significa Isaac? Significa risa. Cuando usted pone la mirada en Dios y no en las circunstancias, usted va a tener gozo, usted va a tener alegría, usted va a ver el cumplimiento de la promesa que Dios te ha hecho a tu vida. Que tu hijo se va a convertir, créelo, va a llegar al Señor. Pastor, pero es que está en la droga, pastor. Es más duro que cuero de vaca. Ese que se va a convertir, ¿qué estás mirando? Las circunstancias y no estás mirando a Dios. Hermanita, Dios te va a sanar esa úlcera. Pero pastor, mire, es que ahí está más grande. Hermanita, Dios, no, pero es que mire, pastor. Y se enfocan en la dificultad y en la circunstancia. Pastor, todavía fumo. Pero hermanita, Dios te va a hacer libre. Pastor, pero es que me desespero. No, eso es casi imposible. Llevo 89 años fumando. Y Sara llevaba 89 años y era estéril, le pasó la costumbre y ya era ancianita, y Dios hizo algo tremendo en ella, el milagro de Dios. Es que las promesas de Dios van en contra de nuestras circunstancias. Y recuerden esta palabra: una cosa es la realidad, que es lo que tú ves, la realidad. Pero otra cosa es la verdad. Y sobre la realidad está la verdad de Dios. Que estás enfermo, esa es tu realidad. Pero ¿cuál es la verdad? Por sus llagas hemos sido curados. Que tienes depresión, esa es tu realidad. Pero ¿qué dice Isaías 61? Él quitará el manto de la angustia y del dolor y pondrá una cobertura de gozo y de alegría. Esa es la verdad. La verdad de Dios está por encima de toda realidad. Vamos a ver qué fue lo que hizo Abraham para que se cumpliera la promesa de Dios. Romanos 4:17. Romanos capítulo 4, el versículo 17. Romanos 4:17 al versículo 21. La promesa era esta: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. ¿Cuándo creyó? En Génesis 15, cuando tuvo la visión de Dios. Dejó de mirar las circunstancias y miró a Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que su hijo llega a la casa borracho con la botella. La incredulidad dice: degenerado, langaruto, largate, no volvás. La fe dice: hijito, así vas a predicar, como tienes la botella en la mano, así tendrás el micrófono predicando en los parques. Llama las cosas que no son como si fuesen. Que el tumor va creciendo y usted comienza: gracias papá, ¿dónde está? ¿Qué se hizo, Señor? No lo veo. Gracias papá, porque tú lo disuelves. ¿Cómo se llama eso? Fe. Eso se llama fe, creer en la promesa del Señor. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, Dios hace lo que tú no puedes hacer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, a la palabra de Dios: así será tu descendencia. Y no sé qué palabra te ha dado el Señor.
Que tal vez tú dices, Dios me dio una promesa y no se ha cumplido. Dios me dio una palabra hace años y como que no hay cumplimiento. Verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, estaba muy envejecido, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no miró su cuerpo, ni miró el cuerpo de su esposa, sino que tenía la mirada en Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Mientras que llega el cumplimiento de la palabra y le dice: Señor, gloria a Dios, mi hijo será tuyo. Gloria a Dios, mi esposo se va a convertir. Gloria a Dios, tú vas a restaurar, tú vas a sanar, tú me vas a dar ese empleo. Gloria a Dios, porque tú lo harás. Se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Dios es omnipotente, no hay nada imposible para Él. Dios no te manda a hacer lo imposible, te manda a hacer lo posible, que es creer en Él, tener tu mirada en Él. Y lo imposible, déjaselo al Señor, porque solo Dios lo puede hacer. Vamos a ver el caso de Sara. Hebreos 11:11. Hebreos 11:11. Sara también, para tener su bebé, tenía que colocar su mirada en Dios y no en su cuerpo, porque ella se rió de sí misma, se rió del cuerpo de Abraham y pensó que le estaban jugando una broma. Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara. Digan, por la fe. ¿Y qué es la fe? Es poner la confianza ¿en quién? En Dios. O sea que Sara dudó, pero Sara luego decidió colocar su mirada ¿a quién? En Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué necesitamos los hijos de Dios? Más confianza en Dios, esperar más en Él, no concentrarnos en nosotros ni en las circunstancias, sino concentrarnos en el Señor. Y cuando ella comenzó a creerle a Dios y a Abraham, comenzó a suceder algo: comenzaron a rejuvenecerse. Muchos aquí tienen ya 50 años y dicen: no, ya estoy muy viejo, ya tengo una pata en el cementerio y otra acá. No. Abraham creyó y Sara y se rejuveneció. Y Sara volvió a ser como una doncella. Se puso una mujer hermosísima, recibió fuerzas y tuvo a su hijo. ¿Por qué lo sabemos? Porque después de tener a Isaac, hubo un rey que la codició. ¿Sabían eso? Creo que fue Ahimelech, un rey. Y los reyes escogían solamente a las mujeres más hermosas. Y un rey codició a Sara porque se rejuveneció. Y la otra cosa es que Abraham y Sara tuvieron que trabajar. Si iban a tener un hijo, ¿qué tenían que hacer? Ustedes ya saben. Y entonces Sara dijo: papito, Dios dijo, a trabajar. Ay, no importó las arrugas, ni que tuvieran puente o viaducto, no importó. Simplemente había que obedecer y había que hacer algo. ¿Y qué era ese algo? Debían tener su relación sexual. Se rejuvenecieron. Y ahí sí, dejaron de mirar las estrellas y sentaron para la carpa. Y esa carpa tembló esa noche. Hermanos, esa es la fe. Eso es lo que Dios hace cuando confiamos en Él. ¿Por qué estás todavía en la misma situación o circunstancia? ¿Será que tu mirada está puesta en el lugar equivocado? ¿Será que te estás enfocando no en Dios sino en lo que estás viendo? Y vives quejándote a toda hora en vez de confiar en Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Bartimeo el ciego, Marcos 10. Marcos capítulo 10. Versículos 46. Marcos 10, 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, ten fe, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús entra a una ciudad y hay un ciego en ese lugar. La fama de Jesús se había extendido por todo lado. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, perdonaba pecado, y Jesús se hizo famoso por todas partes. Entonces las personas enfermas de cada pueblo anhelaban que Jesús llegara. Y aquí Jesús llega a Jericó y hay un ciego que estaba esperando a que Jesús llegara. ¿Por qué lo sabemos? Porque él preguntó: ¿quién es? Y dijo: Jesús. Y ahí mismo, desesperado, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. O sea, él sabía que Jesús lo podía sanar y comenzó a clamar. Pero él era ciego, pero sus ojos espirituales estaban abiertos. Y por eso él clamó a Jesús, para que hiciera un milagro de algo que parecía imposible. La única forma de ser sano, de ser restaurado y bendecido, hermano, es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Bartimeo, aunque no podía ver, pero espiritualmente tenía su visión en las cosas espirituales, en las cosas del cielo, en las estrellas del cielo, en Dios y su gloria. Y cuando clama, Jesús se detiene. Si hay algo que hace detener a Jesús, se llama la fe, se llama la confianza en Él. Es que pongan su mirada en el Señor y puedan decirle: Señor, confiaré en ti aunque las circunstancias sean adversas. Confiaré en ti aunque lo que me está pasando es fuerte. Confiaré en ti aunque no ha llegado el empleo. Confiaré en ti aunque no hay provisión en mi casa. Pongo mis ojos en ti, Señor. Y Jesús se detiene y lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Porque la mayoría de los que están enfermos y piden en la calle no quieren sanarse, quieren es que les den plata. De verdad, que les den plata. Entonces dice: ¿qué quieres que haga por ti? El Señor sabía, pero quería exponer de su propia boca lo que quería. Y le dijo: que recobre la vista. ¿Qué le dijo el Señor? Conforme a tu fe te sea hecho. Por tu fe se ha sanado. Vete. Y se sanó. Hermanos, la fe logra lo que la fuerza humana no logra. Dios hace en un segundo lo que usted no logra en una noche con su propio esfuerzo. Entonces hay deudas, ¿y qué hago? Y voy a empeñar el televisor, y voy a hacer lo otro, y voy a vender al perro. Ahí se va a ir el chandoso a la casa. En vez de entrar en ayunito, en oración delante del Señor, para que puedas ver la gloria del Señor. Decidir confiar en el Señor. Y vino la sanidad sobre Bartimeo. Otro ejemplo: David se enfrentó a Goliat. Se lo resumo. El rey de Israel era el que tenía que enfrentar a Goliat, y luego los generales, y todos se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque viene un hombre de casi 3 metros, casi los duplicaba, gigantesco. Su espada pesaba, hermano, muchos kilos. Atemorizante, y todos los días él salía con palabras: vengan, envíame un hombre. Porque en aquellos tiempos a veces las guerras se definían enviando a los guerreros más poderosos de ambos ejércitos para evitar un derramamiento de sangre. Y ellos peleaban, y el que ganaba era que ese ejército había ya ganado esa guerra. Y entonces el rey no quería, ni los generales, ni los mejores soldados tenían temor. Y llega David, un jovencito de 17 años, que había aprendido a tener comunión con Dios, que oraba. Ya Saúl lo había ungido y la unción de Dios estaba sobre él. Y ya por defender las ovejas había matado osos y leones bajo la unción del Espíritu Santo.
Y cuando él llega y escucha al paladín, dice: pero ¿por qué este incircunciso habla así del Dios de los ejércitos y de Israel? Está blasfemando de Dios, los está llenando de temor. Y entonces David se ofrece para pelear con Goliat. Gracias. Y sale ese jovencito a pelear con Goliat. Nadie creía que podía vencer. Y entonces Goliat dice: ¿por qué me mandan este perro muerto para pelear conmigo? Y comienza a blasfemar por sus dioses. Y David dirá: tú vienes con gran altura, con espada y con jabalina, con una boca de blasfemia, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué tenía David? Tenía fe. Confió en Dios. No estaba viendo al gigante, sino que estaba viendo al que estaba sobre el gigante. Y digo: y hoy mi Dios Jehová te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Y así sucedió. Hermano, si tú enfocas tu confianza o estás mirando tus circunstancias, siempre vas a perder. Pero si enfocas tu fe y tu mirada en el Señor, vas a ver la gloria y las victorias del Señor. Pero resulta que pasaron unos años y David dejó de mirar a Dios. ¿Sabían eso? Eso fue al principio. Y un día David le dio por hacer un censo en Israel. ¿Saben para qué? Para ver qué tanto ejército tenía, para tener su confianza ya no en Dios, sino en el ejército. Y a Dios no le gustó. Y lo disciplinó a él y disciplinó a Israel. Y David luego se arrepintió y volvió su mirada en el Señor. Cuando usted como hijo de Dios va bien en la fe y luego aparta su confianza de Dios para las circunstancias, hermano, a veces vienen consecuencias, a veces vienen circunstancias difíciles, vienen los temores, las depresiones, más angustia. Pero Dios siempre nos está llamando por su palabra a volver a colocar la confianza en Él. Y podríamos ver muchos ejemplos. En Números 21, apunte esas citas. Número 21 del 8 al 9. Números 21 del 8 al 9. Y en Juan 3, 14 y 15, esas citas van unidas. Números 21 del 8 al 9 y Juan 3, 14 y 15 se nos habla de cómo Israel comenzó a murmurar contra Dios. Dios les envió serpientes ardientes que los mordían y se morían. Moisés clamó y Dios le dice: levántate una serpiente de bronce, para que todo el que sea mordido y mire la serpiente, entonces será sanado. Moisés levantó un palo con una serpiente de bronce clavada, y cuando alguien lo mordía una serpiente, miraba a la serpiente de bronce e inmediatamente era sanado. En Juan 3 Jesús dice que él era aquel que debía ser levantado, para que todo aquel que mire a él, que crea en él, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hermanos, si miras a Jesús, habrá salvación. El pecado te envenenó, la serpiente te mordió, esa naturaleza pecaminosa, pero Cristo en el Calvario hizo una obra perfecta, para que cuando lo mires a él seas salvo, seas sano, seas restaurado, tenga paz, seas próspero y seas bendecido en todas las áreas. Esa es la obra de Cristo en el Calvario. Esa es la obra de la redención. Pero debemos mirar a quien digan: a Jesús. Dígalo conmigo: a Jesús. Otra vez dilo: debo mirar a Jesús. Salmo 34, 4 y 5. Ya voy a terminar. Salmo 34. Ustedes saben que cuando el pastor dice ya voy a terminar, falta media hora. Salmo 34, versículos 4 y 5. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuándo Dios te libra de los temores? Cuando lo buscas y lo escuchas. Y el verso 5: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vámonos para Isaías 45, 22. Que de esta cita el pastor Jairo no hace mucho dio una enseñanza. De Isaías 45, el 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermano, pon tu mirada en el Señor. Y recuerden que en la salvación está incluido todo el paquete. En la salvación está incluida toda la bendición de Dios. Pero ¿cuál es el requisito?
miremos a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vamos a orar, cuando vamos a leer la palabra, cuando entramos en ayuno, cuando nos congregamos. Cuando hacemos esto, hermano, estamos mirando al Señor. Porque muchos miran las circunstancias. No, ya no vuelvo a la iglesia. No, tengo problemas, ya no vuelvo a orar. Pero nunca dicen ya no vuelvo al trabajo. Siempre se desquitan con Dios. Ninguno tiene un problema y una dificultad y dice no, ya no vuelvo al trabajo. No, sino es ya no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué se desquitan con Dios? Si antes Dios es el que les ayuda. Nuestra mirada tiene que estar en Dios y no en las circunstancias. Colosenses 3:2. Colosenses capítulo 3, el versículo 2. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, como le tocó a Abraham, mirar las estrellas. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, la mirada del cristiano está en el cielo. Estamos esperando a Cristo, su manifestación, y oramos para que Cristo venga, que se glorifique. Esa es la esperanza gloriosa de la iglesia. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Y por eso el Señor continuamente le dice a sus hijos en Mateo 11:28: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. ¿Cómo? Colocando nuestra fe, nuestra mirada en el Señor. Filipenses 4:6 y 7 dice: por nada estén angustiados, o sea, no miren mal las circunstancias, si no sean conocidas sus aflicciones, con oración y acción de gracias, y así la paz de Dios va a reposar. ¿Por qué no hay paz? Porque no estamos buscando a Dios. Primera de Pedro 5:7 dice: echen toda carga sobre él, toda ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Hermano, ¿qué no hemos entendido? Si el Señor nos lo explica de una forma tan sencilla, miremoslo a Él, busquemos su presencia y Dios se va a glorificar en medio de nosotros. Vamos a orar por un minuto. Pueden quedarse sentaditos, por favor. Oremos un minuto. Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti tal como somos. Venimos con nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones. Y reconocemos, Señor, que hemos dejado de mirar tu gloria para mirar los problemas, para mirar las circunstancias. Ya no nos concentramos en ti, Señor, sino que muchas veces estamos confiando en nosotros mismos. Y como dice el apóstol Pablo: yo ya no confío más en la carne, confío en Jesús. Y hoy es el día, mi hermano y mi hermana, para que vuelvas tu mirada a Jesús. Deja de mirar esa circunstancia, ese problema con ese hijo, con ese esposo, con esa esposa. Deja de mirar esa circunstancia que te está aplastando, porque tú tienes un Dios todopoderoso, grande, poderoso y eterno. Y Él ha prometido hacer grandes cosas en medio de su pueblo por su Espíritu Santo. Y yo quiero, mi hermano, que si has desviado la mirada del Señor, le pidas perdón en este momento. Si ya no lo estás buscando verdaderamente, si has dejado que la incredulidad tome el control de tu corazón, si te estás apartando de la promesa de Dios, de los designios del Señor, para mirar todo lo que está a tu alrededor. Porque la promesa de Dios se cumple cuando tú tienes paciencia y le dices: Señor, aunque no estoy viendo lo que quiero, pero sé, Señor, que tú lo harás, que lo que parece imposible será posible, que mis circunstancias van a cambiar, Señor. Yo lo creo por el poder del Santo Espíritu. Dile: Señor, yo me arrepiento por desviarme de ti, por pensar que soy yo el que voy a cambiar las circunstancias o a las personas, cuando eres tú el que lo hace, Señor. Hoy pongo mi confianza plenamente en ti, creyendo, Señor, que poderoso es el que lo ha prometido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy me animas, porque hoy me vuelves a ti, Señor, y sanas mi corazón.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y todos los que lo miran serán alumbrados, ninguno será avergonzado.